Bien, vamos a trabajar este día con la derivación e integración de funciones logarítmicas. Así que para ello vamos a necesitar recordar un par de aspectos. Específicamente cuando trabajamos con funciones logarítmicas hay que recordar las propiedades de los logaritmos. Estas propiedades se han estudiado con anterioridad y algunas de ellas, para que las recordemos, son las siguientes, algunas propiedades básicas de logaritmos. Tenemos cuatro propiedades básicas. La primera es que si tenemos el logaritmo natural de 1, eso es igual a 0. La segunda propiedad es el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto se transforma en una suma de logaritmos. La tercera propiedad es cuando tenemos el logaritmo de una cantidad elevada a una potencia. Entonces, por propiedades, la potencia puede bajar y pasa a multiplicar al logaritmo. Y la cuarta y última propiedad importante es cuando tengamos el logaritmo de una división o de una fracción. La división se transforma en una resta de logaritmos. Así que si hacemos énfasis en las propiedades 2 y 4, podemos darnos cuenta que la multiplicación se transforma en una suma y la división se transforma en una resta. También funciona lo contrario. Si tengo una resta de logaritmos, automáticamente se me transforma en una división. Y si tengo una suma de logaritmos, sabemos que se me transformaría en una multiplicación. Bien, veamos un par de ejemplos sobre la aplicación de las propiedades de los logaritmos para recordar. Me dicen que reescriba el siguiente logaritmo. Y para el caso tengo el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3x más 2. Bien, si me piden que reescriba ese logaritmo, lo único que debo hacer es aplicar las propiedades. Cuatro propiedades básicas que ya se anotaron anteriormente. Y en este caso, si yo reescribo ese logaritmo, recordemos que un radical se puede expresar como exponente y para ello, en este caso me quedaría como el logaritmo natural de 3x más 2, todo eso elevado a la 1 medio. Recordemos que la raíz cuadrada se expresa como 1 medio, la raíz cúbica como 1 tercio. Aplicando, acá hemos reescrito, ahora aplicamos una propiedad del logaritmo que dijimos que el exponente puede pasar como base a multiplicar al logaritmo. En este caso me quedaría 1 medio logaritmo natural de 3x más 2. Bien, y eso es todo lo que podemos hacer con ese logaritmo. Esta sería la solución. Ese logaritmo ya reescrito me quedaría de esta manera. Veamos un segundo ejemplo. Me dicen que amplifique ese logaritmo. El logaritmo natural de 11x sobre 5. Y acá tenemos que recordar las propiedades que ya se mencionaron. En este caso tenemos que en el argumento hay una división. Entonces, cuando en el argumento de un logaritmo tengamos una división, automáticamente sabemos que eso se transforma en una resta de logaritmo. Por lo tanto, esto equivale a decir logaritmo natural de 11x menos el logaritmo natural de 5. En este caso recordemos que amplificar significa expresar ese logaritmo como una suma o resta de varios logaritmos. Bien, todavía podemos hacer algo más. Acá tenemos el logaritmo de 11x y recordemos que este 11x, acá tenemos una multiplicación implícita. 11 por x, entonces cuando en el argumento hay una multiplicación, se transforma en una suma de logaritmos. Por lo tanto, me quedaría el logaritmo natural de 11 más el logaritmo natural de x y finalmente menos el logaritmo natural de 5. Bien, de esa manera hemos amplificado la expresión original.
El logaritmo natural de 11x sobre 5 equivale a el logaritmo natural de 11 más logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de 5. Tenemos un tercer ejemplo. Siempre me piden que amplifique el logaritmo con la diferencia que en esta ocasión en el argumento tenemos una expresión un tanto amplia y se ve un poco compleja. Pero recordemos que por propiedades podemos simplificar todo. Así que en este caso, paso 1, hay que observar. Tenemos una división. Por lo tanto, la división, cuando en el argumento hay una división, dijimos que eso se transforma en una resta. Significa que eso que tenemos allá, lo voy a escribir nuevamente acá, el logaritmo natural de x cuadrado más 3, todo eso elevado al cuadrado, sobre x por la raíz cúbica de x cuadrado más 1. Bien, tenemos una división en el argumento, entonces expresamos como una resta del logaritmo. En este caso, la expresión me quedaría el logaritmo natural de x al cuadrado más 3, todo esto elevado al cuadrado, menos el logaritmo natural de x raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Bien, ahí tenemos. Paso 1, expresar como una resta, ya que es una división. Ahora, observamos en el argumento no tengo una multiplicación. Recuerde que se puede separar cuando hay una multiplicación o una división en el argumento, pero en este caso tengo una suma. Entonces lo único que podemos hacer es bajar esta potencia. Por propiedades, la potencia pasa como base. Y en este caso me quedaría 2 por el logaritmo natural de x al cuadrado más 3. Bien, ahora en el segundo logaritmo tengo una multiplicación. En este caso la multiplicación es x por raíz cúbica de x cuadrado más 1. Entonces, ese logaritmo lo puedo expresar como una suma, porque es una multiplicación la que tengo en el argumento. Entonces me quedaría el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de la raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Pero acá, de una vez, puedo expresar esa raíz cúbica en forma de exponente, como x cuadrado más 1 elevado a la 1/3. Bien, ¿por qué lo puse entre corchetes? Porque antes hay un signo menos, este queda fuera. Entonces, colocamos el signo menos, luego aplicamos la propiedad de que la multiplicación se transforma en una suma de logaritmos. Continuemos. Acá me quedaría que esto es igual a 2 por el logaritmo natural de x al cuadrado más 3. Y en este caso elimino lo que está adentro, elimino este corchete cambiando signo a todo lo que está dentro. Me quedaría menos el logaritmo natural de x y luego menos por más, entonces me hace menos. Y acá de una vez aplico la propiedad. Este 1/3 que está acá puede bajar y colocarse como base por las propiedades de los logaritmos. Y acá me quedaría el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ahora observamos, en el argumento de este logaritmo tengo una suma, ya no puedo hacer nada. En el argumento de este logaritmo tengo una suma, tampoco puedo hacer nada. Por lo tanto, esa sería la respuesta amplificada de ese logaritmo. Este logaritmo equivale exactamente a lo que tenemos por acá. De esa manera hacemos la amplificación de logaritmos. Veamos ahora cómo derivar funciones logarítmicas, específicamente la función logaritmo natural. Y tenemos por acá dos propiedades.
Me dicen que u en este caso representa una función derivable en x. Y tenemos acá la propiedad 1. Cuando me piden derivar el logaritmo de la variable específicamente, eso equivale a escribir 1 sobre x. Es como que me digan, por ejemplo, el logaritmo natural de x es 1 sobre x, el logaritmo natural de y es 1 sobre y. Cuando el argumento sea exclusivamente la variable, su derivada va a ser 1 sobre x. Pero ¿qué pasa cuando en el argumento yo tengo un valor diferente? Por ejemplo, x al cuadrado menos 1. Ahí ya tengo una composición. Cuando en el argumento no tenga solita la variable, sino que tenga una composición de funciones, en este caso lo que vamos a hacer es derivar el argumento y dividirlo sobre el argumento original. Por lo tanto, la derivada específicamente del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero cuando me piden calcular la derivada de un logaritmo cuyo argumento es diferente a la variable solita, entonces vamos a derivar el argumento y dividirlo sobre el mismo. Para ello vemos un par de ejemplos. Me dicen que derive la función y igual al logaritmo natural de x al cubo más 1. Vea, si solamente estuviera la variable x, podríamos aplicar la primera propiedad directamente. Pero como en el argumento tengo, en este caso, los términos, entonces directamente yo debo aplicar esta segunda propiedad. Y acá, al argumento yo le llamo, hago un cambio de variable, una sustitución. Al argumento yo le llamo u. Y en este caso, podríamos decir y igual al logaritmo natural de u, si lo simplificamos. Por lo tanto, para encontrar la primera derivada, lo que hacemos según la regla es derivar el argumento y dividir entre el argumento mismo. ¿Cuál es la derivada de x al cubo más 1? La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. La derivada de 1 es 0. Y ahora dividimos sobre su argumento original, que en este caso es x al cubo más 1. Y ahí tenemos. Esa es la derivada de este logaritmo. 3x al cuadrado sobre x al cubo más 1. De esa manera vamos a derivar un logaritmo natural cuando el argumento sea diferente a la variable solita. Derivamos el argumento y dividimos sobre su argumento, sobre el mismo argumento. Veamos otro ejemplo. Me piden que encuentre la derivada. Recordemos que para expresar la derivada no solamente es el apóstrofe, sino que podemos utilizar esta notación d sobre dx. Entonces me piden la derivada del logaritmo natural del seno de x. En ese caso, tenemos nuevamente vamos a tener que llamarle a esto u, que equivale al seno de x. Entonces tendríamos, en este caso, que u equivale al seno de x. U equivale al seno de x. Y la derivada de u entonces tendría que ser la derivada del seno, sabemos que es el coseno de x. Bien. Por lo tanto, al derivar ese logaritmo, sabemos que esa derivada, la derivada de ese logaritmo, ya lo dijimos, cuando el argumento es diferente a la variable solita, directamente decimos que es igual a la derivada de u sobre u. ¿Quién es la derivada de u? La derivada de u es coseno de x. ¿Quién es u? U es seno de x. Y ahora solo aplicamos una identidad trigonométrica. Por identidades, el coseno sobre el seno equivale a la cotangente de x. Y esa sería nuestra respuesta para este ejercicio. La derivada del logaritmo natural del seno de x equivale a la cotangente de x. Veamos. Ahora me piden que derive la función f de x igual a raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Paso 1.
hay que reescribir esta función. Si reescribo la función, me quedaría de la siguiente manera. F de x es igual, en este caso expresamos la raíz como potencia. Entonces me quedaría el logaritmo natural de x, todo eso elevado a la 1/2. Y ahora derivamos, ahora que ya reescribimos, podemos derivar. Para derivar acá aplicamos la famosa regla de la cadena. En la regla de la cadena recordemos que el exponente baja, luego lo que está entre paréntesis se mantiene y se le resta 1 al exponente. Si a 1/2 le quito 1 me quedaría menos 1/2. Y ahora derivamos lo que está entre paréntesis. Ya sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es directamente 1 sobre x. Bien, ahí tenemos. Acá, como era una logaritmo natural de x elevado a la 1/2, aplicamos la regla de la cadena primero. El 1/2 baja, le restamos 1 al exponente y derivamos lo que está entre paréntesis. En este caso es la derivada del logaritmo de x, que sería 1 sobre x. Ahora solo reescribimos y simplificamos de ser posible. Este 1/2 se puede multiplicar con este 1 sobre x. Me quedaría 1, el 2x quedaría abajo, 2x. Y este logaritmo, como tiene un exponente negativo, puedo bajarlo y me quedaría logaritmo natural de x elevado a la 1/2. Y arriba solamente me quedó el 1, porque 1 por 1 es 1. Ahora puedo reescribir esa expresión y en lugar de colocar la potencia fraccionaria, la coloco como raíz cuadrada. Por lo tanto, la primera derivada de la función raíz cuadrada del logaritmo natural de x sería 1 sobre 2x raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Y ahí tenemos la solución. Finalmente, veamos un último ejemplo. Me piden derivar esa función y si observamos está un tanto compleja. Si tratamos de derivar la función tal como está, se me haría un rollo un tanto complicado. Así que para ello va a ser necesario aplicar lo que ya vimos en la primera lámina, las propiedades de los logaritmos. De esa manera se me va a hacer más fácil derivar. Por lo tanto, en este caso observamos primero que tenemos una división, hay que reescribir. Significa que puedo reescribir ese argumento como una resta de logaritmos. Me quedaría el logaritmo natural de x por x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado, menos el logaritmo natural. En este caso la raíz cuadrada la puedo expresar como 1/2, entonces me quedaría 2x al cubo menos 1, todo eso elevado a la 1/2. Bien, ahora todavía podemos reescribir. ¿Por qué? Porque acá tengo un producto, x por todo esto. Entonces dijimos que el producto se transforma en una suma de logaritmos. Significa que me quedaría el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado, menos el logaritmo natural de 2x al cubo menos 1, todo eso elevado a la 1/2. Bien, finalmente lo que podemos hacer antes de derivar, todavía estamos reescribiendo, podemos bajar esas potencias y me quedaría entonces el logaritmo natural de x más esta potencia baja 2 logaritmo natural de x al cuadrado más 1 menos, bájale 1/2 logaritmo natural de 2x al cubo menos 1.
Y ahora sí, ahora que ya reescribimos, que ya simplificamos ahora esa expresión, no simplificamos, perdón, sino que ya escribimos como una suma y resta de logaritmos, pero de una forma más simple los logaritmos, ahora ya podemos derivar. Y derivamos término a término. La derivada del logaritmo natural de x ya vimos que es 1 sobre x. Ahora acá más 2 por el logaritmo natural. 2. La derivada del logaritmo de un argumento diferente a la variable solita es la derivada del argumento, que en este caso la derivada de esto sería 2x sobre el argumento mismo, sobre x al cuadrado más 1, menos 1/2. Ahora derivamos este otro logaritmo. Ya dijimos que la derivada del logaritmo de un argumento compuesto sería la derivada del argumento, que en este caso la derivada de esto sería 6x 0 sobre su argumento, que sería 2x al cubo menos 1. Ahora lo único que podemos hacer, ya derivamos, lo único que podemos hacer es simplificar. En este caso, el 1 sobre x me queda intacto. Este 2 lo puedo multiplicar por este otro 2. En este caso me quedaría 4x en el numerador. Y en el denominador me quedaría x al cuadrado más 1. Menos, acá podemos simplificar también. 6 tiene mitad, puedo simplificarlo. 3, 2 tiene mitad, puedo simplificarlo. 1. Entonces me quedaría 3 por 1, 3. En este caso, 3x me quedaría en el numerador. 3x sobre 2x al cubo menos 1. Y bien, ahí tenemos la derivada de ese logaritmo. Acá tenemos, me quedaría esta expresión. Y con eso finalizamos la derivación de funciones logarítmicas.